Yevgeny Petrov nació en 1975 en la ciudad cerrada anteriormente conocida como Sverdlovsk 44 y que desde 1994 se llama Novouralsk. Durante el periodo de la Unión Soviética, este tipo de ciudades no estaban incluidas en el mapa, estaban cerradas y bien vigiladas. En Novouralsk hay dos fábricas que destacan sobre las demás. Una se dedica a la producción de combustible nuclear, en concreto al desarrollo de uranio enriquecido, y la otra produce equipos para centrales nucleares. Hay más, pero sus actividades pueden calificarse de ordinarias, sin interés estratégico para el país. Poco se sabe sobre los primeros años de vida de Yevgeny Petrov. Estudió normalmente en la escuela. Cuando era niño le gustaba mucho ir al bosque con su padre, aprendiendo a reconocer el terreno y también a recolectar y cortar cadáveres de animales. Siendo ya un adolescente, en 1992 fue condenado por robar una computadora. De 1993 a 1995 sirvió en el ejército, donde se despertó en él una agresividad irracional que casi le lleva a matar a su comandante con un hacha. Se abrió una causa penal por este incidente, pero por alguna razón, la Fiscalía Militar, como suele decirse, lo silenció. Además, a Petrov también se le observó exhibir otras agresiones injustificadas a sus compañeros. Tras una estancia bastante tumultuosa en las Fuerzas Armadas, el futuro maníaco salió del ejército e ingresó a una escuela de formación profesional y se graduó en la especialidad de mecánico de automóviles. Luego consiguió un trabajo en la planta electroquímica de los Urales, en donde también estaba empleado su padre. En el momento de su arresto, el destripador de Novouralsk tenía familia, esposa y un hijo. La esposa del maníaco dijo que Petrov se comportó de manera tradicional en su vida íntima, pero todo cambió cuando comenzó a interesarse por niñas y adolescentes. Su víctima más joven tenía 9 años y la mayor 18. Los primeros ataques de los que se tiene constancia, llevados a cabo por Petrov, ocurrieron en 1998, cuando éste tenía tan solo 23 años. En las ciudades de Novouralsk, Neviansk y Perburalsk, varias niñas empezaron a desaparecer. Su primera víctima fue María Polivtseva, una estudiante de Novouralsk que iba camino de su casa, pero no llegó jamás. No fue posible encontrar rastros de la niña desaparecida hasta tiempo después. En 1999 desaparecieron 4 jóvenes más de formas muy similares. Las niñas caminaban solas, próximas a un cinturón forestal, y se esfumaban sin dejar rastro alguno. Algunos meses más tarde, aún en 1999, se encontraron en el bosque los cuerpos de las niñas desaparecidas. La policía localizó primero 5 y poco después un sexto. Todos habían sido quemados y desmembrados. Según estableció el examen forense, antes del asesinato, el criminal abusó de las jóvenes. En el año 2000 hubo otro ataque, pero fue diferente a los demás, porque esta vez un desconocido atacó a 2 hermanas a la vez. Según la investigación, al parecer, la hermana mayor le pidió al secuestrador que dejara ir a su hermana pequeña y él estuvo de acuerdo. Luego metió a la mayor en su coche y huyó de la zona. Un residente local, que resultó ser un artista, vio a un hombre cargando a una niña y pintó su retrato. Al mismo tiempo, la dirección del Ministerio del Interior Regional no quiso reconocer oficialmente la existencia de un maníaco que secuestraba niñas en serie. Tal vez una confesión así podría costarle la carrera a algunos jefes, pero ayudaría a prevenir algunos ataques, porque, como sabemos, después de tales casos, los padres comienzan a vigilar más de cerca a sus hijas. Pero lo que ayudó a las fuerzas de seguridad en esta historia fue que los ataques cesaron. Entonces la investigación tuvo la idea de que el criminal ya podría estar cumpliendo su condena en algún lugar y comenzaron a buscarlo en los lugares de privación de libertad, pero no lo encontraron. Luego surgió otra versión. Podría estar en una ciudad cerrada y por lo tanto su mirada se volvió hacia la región de Bashkiria. Esto se vio respaldado por el hecho de que algunas de las víctimas vivían ahí. A principios de la década de 2000, los investigadores sabían que el delincuente conducía un Lada Siguli, sabía desenvolverse bien por el bosque y conocía cada palmo del terreno que pisaba. En 2003, el maníaco regresó y secuestró a una colegiala de un campamento infantil. Posteriormente, unos pescadores encontrarían su cuerpo mutilado en el río. Durante la investigación, resultó que un hombre que conducía un coche de la marca Lada Siguli visitaba constantemente el campamento y se ofrecía a transportar a las niñas hasta su casa. Incluso en algún momento llegó a decir su nombre y apellido completo para presentarse ante ellas. Según el programa de la televisión rusa Honest Detective, Yevgeny Petrov fue sospechoso inmediatamente después de este incidente, ya que solo él tenía el Siguli mencionado por los testigos.
El propio Petrov acudió a la policía para contar que supuestamente vio cómo secuestraban a la última niña, pero describió otro coche y no uno, sino varios atacantes. Dijo a los investigadores que vio una camioneta plateada que se detuvo frente a la colegiala. Varios hombres se bajaron y la obligaron a subir al auto. Pero la policía no creyó al testigo porque su testimonio resultó ser demasiado detallado y las huellas del coche de Petrov coincidían con las huellas de neumáticos encontradas en la escena del crimen, por lo que decidieron investigar en profundidad a Yevgeny, encontrando en su lugar de trabajo unos pendientes que pertenecían a una de las víctimas. Luego de esto, el hombre fue detenido y acusado de asesinato. Durante el interrogatorio, Petrov confesó todos los crímenes y fue identificado por 2 chicas que lograron escapar de él. En abril de 2005 fue declarado culpable de 10 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Admitió plenamente su culpabilidad y luego, ya en prisión, intentó suicidarse varias veces. Psicológicamente es una persona fuerte. Una persona que es débil por naturaleza simplemente no cometería tales crímenes. Matar a una persona, abusar de ella y luego vivir en paz. Le hice una pregunta: ¿no sueñas con lo que has hecho? Cuando los acontecimientos surgen en tu memoria, ¿no te da escalofríos? Y él me contestó: no, todo está bien. Comentó en una entrevista Edward Lai, un alto funcionario del Departamento de Investigación Criminal del Ministerio del Interior de Novouralsk en el programa de televisión Honest Detective. Petrov no solo era mecánico, sino también corredor, por lo que viajaba a menudo por todo el país con el objetivo de participar en carreras de fondo. Casos similares a las desapariciones de los Urales se descubrieron en las regiones de Moscú y de Riazán, así como en Bashkiria. En mayo de 2001, en el distrito de Ubansky de esta última región, una estudiante de 16 años de una escuela de formación profesional local fue violada y asesinada. Su cuerpo fue encontrado solo 4 meses después de su desaparición. Fue imposible establecer su identidad, pero con la ayuda de modelos informáticos se creó un retrato aproximado de la fallecida basándose en su cráneo. La investigación de este asesinato estuvo a cargo del detective del Comité de Investigación Bashkir, Ural Rakhmatulin, que en la primavera de 2022 contó en detalle en un programa de la televisión pública rusa cómo llegó a Petrov. La investigación del caso fue suspendida en 2001 ya que no fue posible identificar al sospechoso. Volvieron a ella 19 años después, porque Rakhmatulin estaba estudiando los archivos de casos de años anteriores y se encontró con este. Tras estudiar las circunstancias, se inició una búsqueda por delitos similares. Entonces, la investigación logró encontrar a Petrov. Su modus operandi era similar a la del asesinato en el distrito de Ubansky. Entonces, el investigador fue a la región de Sverdlovsk y estudió en profundidad el caso del destripador de Novouralsk. Observamos todas las fotografías y documentos. Analizamos minuciosamente la forma en que fueron encontradas las víctimas de Petrov. Actuó según un esquema. Mató y escondió los cuerpos en los campos. Todo coincidía. Entonces decidimos interrogarlo como sospechoso y para ello fue trasladado a Bashkiria. No lo negó, confesó y contó cómo sucedió todo, recuerda Ural Rakhmatulin. Además, a la investigación se sumó el testimonio de una de las niñas supervivientes, quien contó cómo abusó de ella. Primero la violó, luego la ató con un cable al asiento delantero de un coche y la llevó al bosque. Tras abusar de ella y golpearla, la víctima fingió estar muerta. Luego Petrov la desató y se fue. Al enterarse durante el interrogatorio de que la niña había sobrevivido, se sintió muy frustrado. Finalmente, y tras la confesión de Petrov, se supo que el asesinato de la joven desconocida de Bashkir sucedió de la siguiente manera. El 12 de mayo de 2001, Diana, nombre inventado que le dieron a la adolescente durante la investigación, una joven de 17 años, terminó en el pueblo de Mesyagutovo. Necesitaba regresar a su pueblo en el distrito de Ubansky, pero no había autobuses, así que se puso a hacer autostop y el auto de Petrov se detuvo a su lado. Al parecer, el criminal terminó en Bashkiria porque necesitaba comprar una radio para su coche. Petrov ganó confianza y convenció a la chica para que se fuera con él. Luego se salió de la carretera en dirección a un área forestal próxima, bloqueó las puertas del coche y comenzó a amenazar a Diana con un cuchillo que siempre llevaba debajo de su asiento. Acto seguido la violó. Según Petrov, le gustaba ver el miedo de la víctima en su rostro. En ese momento se volvía como una bestia. Rugía, gritaba y emitía otros sonidos inarticulados. Después de todo esto, Yevgeny estranguló a la muchacha con un cable y luego la apuñaló varias veces por la espalda, aunque ya estaba muerta. El cuerpo de Diana permaneció en el campo durante 4 meses, del 12 de mayo al 7 de septiembre de 2001.
hasta que un residente local lo encontró. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, quedó claro que no se podían hallar pruebas. Con el calor, el cuerpo de la joven tuvo tiempo de descomponerse gravemente y no vestía ninguna ropa que pudiera haber servido de pista en el caso. Durante mucho tiempo, los investigadores ni siquiera pudieron establecer el nombre de la mujer asesinada. En aquel entonces no existían las pruebas genéticas. La identidad de la niña se estableció de la siguiente manera. Los criminólogos tomaron el cráneo de la mujer asesinada y, utilizando la técnica de reconstrucción con tejido óseo, crearon un retrato aproximado que coincidía con la foto de una niña desaparecida. Por respeto a sus familiares, no se reveló su verdadera identidad y se la llamó Diana a la hora de hacer público el caso. El tribunal condenaría a Petrov a 12 años de prisión por el asesinato de Diana. En general, su castigo se mantuvo sin cambios, cadena perpetua. Sin embargo, ahora los familiares de la víctima tienen derecho a una indemnización por daño moral. Petrov le dijo al investigador Rakhmatulin que estaba haciendo planes para salir de prisión. Estudió mucha literatura jurídica dentro de los muros de la institución correccional y, por lo tanto, más de una vez presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No le gustaron las condiciones de detención y el tribunal estuvo de acuerdo con esto y otorgó una compensación económica al maníaco. Sin embargo, en 2022, Rusia se negó a cumplir con cualquier decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que el destripador de Novouralsk se quedará sin dinero. Al mismo tiempo, planeó apelar sus sentencias, pero el tribunal rechazó sus denuncias. Rakhmatulin dice que el caso de Petrov es único, porque en la infancia el criminal no tenía nada que pudiera haberlo motivado a cometer delitos, y ni siquiera con tanta crueldad. Este es un caso sorprendente. Por lo general, se pueden ver inmediatamente traumas infantiles que pueden provocar agresión. No hay nada de eso aquí. Estudiamos todas las características. Creció en una buena familia. Él mismo tiene un hijo. En ese momento tenía esposa y un trabajo. Numerosos exámenes y testimonios de Petrov dicen que en el momento de cometer los crímenes estaba motivado por una cosa, la lujuria sexual. Por eso se volvió como una bestia que solo veía el objeto deseado frente a él. Algunos creen que tuvo cómplices, pero eso no es cierto. Era un tipo muy fuerte, enjuto. Me dijo que en su juventud estuvo involucrado en el boxeo, comentó Rakhmatulin. A pesar de que el asesino declaró arrepentimiento, el investigador cree que el maníaco no se arrepiente en absoluto. Dijo que lo sentía, pero solo tenía miedo de ser encarcelado. Cuando se llevó a cabo la investigación en la región de Sverdlovsk, temía mucho que lo condenaran a cadena perpetua. En la práctica judicial, se considera que si una persona se arrepiente y coopera activamente en la investigación, esto se considera circunstancias atenuantes y no se le puede aplicar la pena capital. Según la ley penal, el destripador de Novouralsk puede salir de prisión después de cumplir 25 años. Para ello, debe solicitar la libertad condicional. Sin embargo, basándonos en la razonabilidad del tribunal, podemos decir que es poco probable que Yevgeny Petrov abandone la colonia Polar Wolf. Junto a él se encuentran maníacos, líderes de grupos del crimen organizado, terroristas y otros delincuentes cuya liberación está prohibida. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.